Buenos días, ingeniero. El día de hoy le vamos a hablar sobre el ciclo Rankine. ¿Qué es el ciclo Rankine? El ciclo Rankine es un ciclo que opera con vapor y es el que se utiliza en las centrales termoeléctricas. Consiste en calentar agua en una caldera hasta evaporarla y elevar la presión del vapor, llevando a una turbina donde se producirá energía cinética a costa de perder presión, continuando su camino hacia un condensador, donde lo que queda de vapor pasará a estado líquido para poder entrar en la bomba nuevamente. Debe su nombre al desarrollador, ingeniero y físico escocés William John McQueen Rankine. Veremos el ciclo Rankine ideal. ¿A qué nos referimos cuando hablemos de un ciclo ideal? Es que tiene cero pérdidas. No tiene pérdidas de trabajo, no tiene pérdidas de calor. Es un ciclo óptimo que quisiéramos que ocurra en todas las máquinas. Vamos a ver qué procesos intervienen en este. Tenemos del punto 1 al punto 2 donde se encuentra la bomba una compresión adiabática e isoentrópica. ¿Por qué adiabática? Porque el volumen es constante. ¿Y por qué isoentrópica? Porque la entalpía es constante. Del punto 1 al punto 2 va a ocurrir una presión mínima solo para que se impulse el líquido hacia la caldera. Del punto 2 al punto 3, mediante la caldera tendremos un calentamiento isobárico. Del punto 3 al punto 4 tendremos una turbina que generará trabajo a través de una transmisión adiabática. Y del punto 4 al punto 1 una condensación isocórica. Ciclo Rankine ideal, calor y trabajo. Tenemos el diagrama temperatura-entropía y la curva con el ciclo Rankine ideal. Como ya mencionamos, de 1 a 2 existe una compresión adiabática e isoentrópica. En el punto 1 nos encontramos en el estado de líquido saturado, que con la mínima presión que va a generar la bomba, va a llegar hasta el punto 2 en el estado de líquido comprimido. ¿Qué ocurre entre estos dos puntos? Que el calor es cero, puesto que no cede ni absorbe calor, pero sí ocurre un trabajo al impulsar el líquido. Es por eso que el trabajo es igual a la entalpía de 1 menos la entalpía de 2. Del punto 2, que se encuentra el líquido comprimido, nos vamos a ir mediante la caldera de un estado líquido a un estado de vapor al punto 3, que es el estado de vapor sobrecalentado. Mediante la caldera ocurrirá el calentamiento isobárico y tendremos que el trabajo es igual a cero, puesto que no hay ningún tipo de presión. Pero sí hay calor, ya que se cambia de estado, por lo que vendría a ser el calor igual a la entalpía de 3 menos la entalpía de 2. En el punto 3 nos encontrábamos en vapor sobrecalentado. Mediante el trabajo que va a generar la turbina, vamos a llegar hasta el punto 4 en el estado de mezcla mediante una transmisión adiabática. El calor va a ser igual a 0, igual que en el proceso de 1 a 2, ya que no interviene ninguna máquina que que absorba o sea calor. Pero sí un trabajo, el trabajo que va a generar la máquina, que es igual a la entalpía de 3 menos la entalpía de 4. Del punto 4 del estado de mezcla hasta el punto 1 del líquido saturado, vamos a llegar a través de un condensador. ¿Qué va a hacer este condensador? Cambiar el estado, cambiar el vapor del punto 4 a través de una condensación hasta el punto 1, que va a salir como líquido. En este punto tampoco hay trabajo, simplemente se hace un cambio de estado, por lo que el calor va a ser igual a la entalpía de 1 menos la entalpía de 4. Diagrama temperatura-entropía. Todo el área debajo de la curva, que se ubica de 2 a 3, es el calor transferido, el calor que entra de 2 a 3. Debajo del trabajo, debajo de la curva del punto 4 al punto 1, punto 1, punto 4, tenemos el calor rechazado, que es el calor que sale. Y toda el área sombreada dentro del gráfico, dentro del ciclo Rankine, es el trabajo neto, que es igual al calor que entra menos el calor que sale. Tenemos así que el rendimiento Rankine es igual al rendimiento de Carnot, pero nunca va a llegar a ser un valor tan elevado.
Sería entonces que el rendimiento Rankine igual al rendimiento de calor es igual a 1 menos la temperatura de baja que se da entre los puntos 4 y 1 sobre la temperatura de alta que se da entre los puntos 2 y 3. Teniendo así también un rendimiento Rankine ideal que sería igual al trabajo neto sobre el calor neto, que equivale a la entalpía de 1 menos la entalpía de 2 más la entalpía de 3 menos la entalpía de 4, todo sobre la entalpía de 3 menos la entalpía de 2. Recordemos que esto es para un ciclo ideal, un ciclo óptimo, un ciclo que no va a tener pérdidas, ningún tipo de pérdida. Continúa mi compañero. Soy el alumno Osvaldo Pérez Romero y les explicaré el ciclo Rankine real. El ciclo Rankine real presenta irreversibilidades. Esto quiere decir que se generan pérdidas como caídas de presión y de temperatura. El ciclo Rankine comienza en la bomba. Aquí se aumenta la presión del líquido a una misma temperatura. Luego este líquido lo vamos a mandar a la caldera. En la caldera se aumenta la temperatura del líquido. Aquí es donde empezamos a notar la primera irreversibilidad, ya que se produce una pérdida de presión debido a que en las calderas hay muchas tuberías y curvas. Si las tuberías serían rectas, la presión sería constante, pero como existen curvas, esto genera que la presión disminuya. De la caldera sale vapor sobrecalentado. Le quita toda la humedad al vapor y lo convierte en vapor seco, para no dañar los salares de la turbina. En la turbina el vapor se expande y genera energía, lo cual lo produce el movimiento de los salares. Pero dentro de la turbina hay unas extracciones de presión, lo cual se va para producción. De la turbina pasa al condensador. Aquí el vapor que sale de la turbina se condensa y se vuelve nuevamente líquido. De aquí debería pasar el líquido nuevamente a la bomba, pero como hubo irreversibilidades, esto no puede ocurrir. El vapor que salió para producción, si se quiere tener una buena eficiencia, se debe de recuperar y condensarlo. Aquí entra un nuevo componente que es un tanque colector de condensados. El condensado de producción, que ya lo recuperamos a lo máximo posible, se dirige hacia este tanque. El vapor ya condensado en el condensador también lo vamos a llevar al tanque colector de condensados. Luego viene un desaireador. Esto se encarga de disminuir el oxígeno al líquido para evitar que se produzca oxidación dentro de las tuberías de la caldera. El líquido del colector de condensados pasa por el desaireador. De aquí el líquido debería ir hacia la bomba, pero como hemos tenido pérdidas en los diferentes puntos del proceso, no es suficiente el líquido que recuperamos de los procesos anteriores. Aquí hay un nuevo componente que se llama el tanque make-up. Este es un tanque de reserva, el cual brinda el líquido que hace falta para realizar de nuevo el proceso eficientemente. Este tanque completa el líquido faltante al desaireador. Ahora sí ya sale directamente hacia la bomba y este proceso se repite sucesivamente. Primeramente voy a decir mi nombre, me llamo Zair Winchukiste. Hoy voy a exponer de esta pregunta que me ha tocado. Análisis de las pérdidas que diferencian entre el ciclo ideal y real, ¿no? Vemos en este ciclo de Rankine donde hemos visto los diversos componentes del ciclo, esas operaciones básicas también, ¿no? Es una planta de energía de vapor que funciona según el principio del ciclo. Por lo tanto podemos decir que una planta de energía de vapor
se diseñará de tal manera, ¿no?, que el proceso de cada componente de esta planta de energía seguirá el proceso del ciclo. Podemos ver en este gráfico que tenemos los 4 componentes: caldera, condensador, turbina y la bomba, ¿no? Al otro lado que hay agua de enfriamiento. Y en estos los procesos de un ciclo de Rankine real serán ligeramente diferentes con los procesos de un ciclo Rankine ideal, ¿no? ¿Por qué? Y en la práctica habrá varias irreversibilidades en varios componentes del ciclo. Las pérdidas de calor al entorno en la fricción serán las más principales causas de irreversibilidades, ¿no? Y más adelante voy a analizar el ciclo de Rankine real y ideal. Bueno, continuando con la siguiente, aquí vemos análisis energéticos del ciclo de Rankine real. Las principales fuentes de irreversibilidad son, como vemos en la gráfica, pérdidas de fricción, pérdidas de calor, irreversibilidades en las bombas y turbinas, ¿no? Ciclo ideal, ciclo real. El ciclo de vapor real refiere del ciclo de Rankine ideal como resultado de la irreversibilidad en varios componentes. Dos factores principalmente de irreversibilidad son la fricción del fluido y la pérdida de calor. ¿A qué se refiere la fricción del fluido? Provoca una caída de presión importante en el circuito de caldera y también en el condensador de la tubería de baja presión, debido a la caída de presión por fricción del fluido en el circuito de la caldera. La presión del vapor que sale de la caldera será algo menor. Además, el vapor debe transportarse a la turbina de vapor a través de las tuberías de vapor, que presentan una mayor caída de presión. Entonces el vapor llega a la válvula de cierre de la turbina. Estará a una presión menor de descarga de caldera, ¿no? Ahora vemos análisis del ciclo ideal. ¿Qué nos dice? El análisis requiere la definición de propiedades termodinámicas para el fluido de trabajo, gases atrapados en el cilindro, combustible más aire y la aplicación de leyes de conservación termodinámica. Los ciclos ideales son ciclos cerrados termodinámicos para analizar el proceso de compresión, combustión y expansión con los 3 componentes más principales. Ya, vemos aquí pérdidas de turbina. Consideremos primero la turbina. Un poquito hablando, durante la discusión del ciclo ideal de Rankine hemos considerado que el proceso a través de la turbina será reversible y adiabático, y por lo tanto hemos mostrado, cuando consideramos el proceso del ciclo del vapor real, el proceso 1 y 2 como proceso entrópico, y se muestra en la figura mediante una línea vertical que muestra que la entropía será constante. No será vertical, o el proceso 1 y 2 no será esentrópico. La caída de presión debido a la fricción y la pérdida de energía térmica. Los alrededores son las causas más importantes de irreversibilidad, ¿no? Podemos aislar la turbina para reducir la pérdida de calor y por lo tanto también podemos reducir las irreversibilidades.
debidas a la disipación térmica. Podemos aislar la turbina lo suficiente y podemos minimizar la pérdida de energía térmica. En algunos casos no podemos decir que la pérdida de energía térmica sea nula. Incluso con un aislamiento adecuado, también de otra manera, podemos decir que habrá alguna pérdida de energía térmica y no podemos evitar las irreversibilidades debidas a la fricción, ya que nunca podemos decir que habrá un flujo sin fricción a través de la turbina, ¿no? Y por lo tanto otra pérdida de bomba. Del mismo modo podemos ver la desviación a cambios en la práctica, ¿no? Ahora veremos el trabajo ideal requerido por la bomba de alimentación y también el trabajo real requerido por la bomba de alimentación aquí. El proceso 13.4 indica el proceso ideal para que el flujo del trabajo fluya a través de la bomba de alimentación. El proceso 3, 4 y 1 será el proceso para que el fluido de trabajo fluya a través de la bomba de alimentación. Ya. El trabajo real requerido por la bomba de alimentación es trabajo pérdida de H1,4 menos H3. Trabajo ideal requerido por la bomba de alimentación. Trabajo pérdida real H4 menos H3. ¿Cómo podemos observar fácilmente que el H1,4 es mayor que H4? Por lo tanto, el trabajo requerido por la bomba de alimentación será mayor. Y en comparación con el trabajo ideal requerido por la bomba de alimentación, la relación entre el trabajo ideal requerido por la bomba de alimentación y el trabajo real requerido por la bomba de alimentación, ¿no? Vemos aquí el ejemplo de la bomba. Entonces hemos considerado aquí los dos componentes de H4 menos H3, H1,4 menos H3. La importancia es decir que la turbina de la bomba de alimentación del ciclo de arranque, y también hemos visto aquí las pérdidas y la desviación en la curva. Continuando, también hablaremos de caldera, ¿no? También habrá pérdida de presión en la caldera debido a la presencia de fricción. Como en la gráfica vemos que ciclo ideal y ciclo real. Reversibilidad en la bomba, caída de presión en el condensador, caída de presión en la caldera, reversibilidad en la turbina, ¿no? Hablando un poco más de caldera, consideremos el tercer componente importante del ciclo de arranque, es decir, la caldera. Hemos comentado anteriormente que la adición del calor se realizará a presión constante en la caldera, ¿no? Pero debemos tener en cuenta aquí que la caída de presión en la caldera será muy inferior en comparación con la presión de la caldera. Podemos despreciar esta caída de presión, ya que será muy inferior en comparación con la presión de la caldera. Pero también hemos considerado esta caída de presión y se muestra como ciclo Rankine real, ¿no? Si aislamos la caldera para evitar la pérdida de energía térmica, entonces habrá un proceso adiabático aproximado. No podemos decir que no habrá pérdida de energía térmica. Seguramente habrá alguna cantidad de energía térmica que se perderá en el entorno, incluso con un aislamiento óptimo de la caldera. De manera simple podemos decir que
En el caso práctico, en el ciclo de vapor real, el fluido de trabajo en la entrada de la turbina sufrirá con una. Bueno, hablaremos finalmente pérdidas del condensador. Serán bastante menores. Las pérdidas en el condensador serán bastante menores y consistirán en pérdida de presión e enfriamiento del condensado por debajo de la temperatura de saturación. Y finalmente terminamos con estas preguntas que nos puso de análisis de las pérdidas que diferencian al ciclo ideal del real. Eso sería todo. Gracias. Mejoras del ciclo Rankine. En la segunda ley de la termodinámica, para aumentar la eficiencia de una máquina térmica, podemos hacer que aumente la temperatura de la fuente del depósito que está dando el calor. Y también podemos disminuir la temperatura del sumidero, el depósito donde rechazamos el calor. Bien, de esta manera también se busca entonces que la temperatura del fluido sea lo más alta posible cuando recibe el calor y lo más baja posible durante el rechazo de calor. Entonces, tres maneras de lograr esto es lo que veremos en la diapositiva. Uno, podemos reducir la presión en el condensador. Dos, podemos sobre el calentamiento del vapor a altas temperaturas. Y tres, el incremento de la presión sobre la caldera. Bien, podemos reducir la presión en el condensador, porque durante la condensación, lo que pasa en el condensador, la temperatura y la presión son dependientes. Entonces, si hacemos que disminuya la presión, también lo hará la temperatura. Entonces, tendremos una temperatura lo más baja posible durante el rechazo de calor. Este método es el que vemos en este diagrama. Aquí los puntos 1, 2, 3 y 4 son los estados que normalmente se tendrían en el ciclo Rankine. Pero al aplicar esta reducción de presión, tendremos estos nuevos puntos, que sería el 4', el 1' y el 2'. En entropía sabemos que el área bajo la curva entre temperatura y entropía, que es lo que tenemos aquí, es el calor que está dando o que se está liberando en el proceso. Es decir, en este caso el área bajo la curva 1, 2 y 3 sería el calor que se está dando al fluido y el área 4, 1, 2 es el que está rechazando. Como el trabajo neto es igual al calor de entrada menos calor de salida, el área en sus 4 puntos, entre 1, 2, 3 y 4 sería el trabajo neto que estamos produciendo. Como podemos observar, al aplicar esta reducción de presión vamos a tener un área interna, que esa área es que está coloreado de color rosado y por lo tanto vamos a estar produciendo un mayor trabajo neto, que es el objetivo que tenemos con esta máquina térmica, producir trabajo y por lo tanto vamos a tener una mayor eficiencia. Recordemos que la eficiencia es la relación entre lo que estamos obteniendo sobre lo que estamos dando. En este caso estamos obteniendo trabajo y para ello estamos dando calor. Con esta técnica estamos obteniendo más trabajo, tanto que tenemos más eficiencia. Y también tenemos que dar un poquito más de calor porque ese punto 2' está más alejado de 3, que es el punto inicial. Pero es muy poco comparado con el trabajo que estamos haciendo, que se incremente la eficiencia. Hay que tener cuidado al aplicar este método, en que la presión no sea más baja de la saturación, porque en ese caso estaríamos trabajando solamente con vapor. Y la idea del condensador es que lo que pasa entre el estado 4 y 1, que se transforme el gas en líquido. Entonces, si hacemos que la presión sea más baja, ya no tendremos esa transformación. También tenemos que tener cuidado con que no entre aire al condensador, porque estamos trabajando con presiones más bajas que la atmosférica y que no añada mucha humedad a la turbina, porque
se pueden dañar los álabes. Como aquí podemos observar, el punto 4' está más alejado de la saturación que el punto 4. Esto nos indica que el punto 4' tiene un poco más de humedad. Hay que tener cuidado de que esa humedad no sea muy alta. Para eso se utilizan unos eyectores de aire por vapor, porque son dispositivos que extraen el aire del condensador y genera un vacío por medio de un efecto Venturi. Bien. En el segundo método, que sería el método de sobrecalentamiento de vapor a altas temperaturas, para ello se añade, ¿no?, un dispositivo extra que son sobrecalentador. Cuando el fluido sale de la caldera por medio de este dispositivo del sobrecalentador, se le da una mayor temperatura. Entonces hay un incremento de temperatura, haciendo que el punto 3' es más alto, como lo vemos aquí en este segundo diagrama. Aquí también hay una mayor área interna entre los 4 estados y por lo tanto tenemos un mayor trabajo neto. Además podemos ver que el 4' está más cercano a la saturación que el punto 4 inicial. Por lo tanto vamos a tener una menor humedad en la turbina. Lo cual es bueno porque no se pone en riesgo. No sabes que este método es que está limitado, ¿no?, por consideraciones metalúrgicas. Se puede calentar todo lo que quisiéramos, porque no, o sea, no podríamos calentar todo lo que quisiéramos, ¿no?, porque podríamos dañar el metal, ya que actualmente la temperatura máxima permisible en la turbina es de 620 grados centígrados. Entonces no podemos pasar esa temperatura. Este es el segundo método con el cual podemos hacer que se incremente la eficiencia en el ciclo Rankine. Bien. Como tercer método tenemos el incremento de la presión sobre la caldera. En este método, al igual que en el condensador, en la caldera estamos teniendo un cambio de fase, en este caso de líquido a vapor. Y este cambio de fase, la temperatura y la presión son dependientes. Entonces hacemos que aumente la presión, también aumentará la temperatura. Y tenemos todo lo que queremos, una temperatura lo más alta posible durante la adición de calor. En este caso también tendremos un aumento del área interna entre los 4 estados que estamos viendo aquí, el de color rosado. Por lo tanto, tenemos un mayor trabajo neto. Vemos que aquí aumentó un poco el trabajo y aquí, y aquí aumentó un poquito perdón, disminuyó el trabajo. En esta parte de acá es en donde aumenta el trabajo, toda esta parte, y esta parte de acá en donde disminuye, ¿no? También, al igual que el primer método, va a estar más alejado de la saturación el punto 4', que es el de acá, está un poco más alejado del estado de saturación. Por lo tanto, tendremos un poco más de humedad. Hay que tener cuidado de que esta humedad no aumente mucho. Para ello, podemos hacer dos cosas, ¿no? Que no se produzca una humedad excesiva en la turbina cuando se aplique este método. Podemos sobrecalentar la temperatura del vapor para que llegue a ser muy alta antes de que entre a la turbina. Pero eso no es inviable porque por consideraciones metalúrgicas en los materiales de la turbina no aguantaría tanto calor. Es un método que no es bueno, que no es muy práctico para usar, pero hay otro método que es mucho mejor, ¿no?, que es expandir el vapor en la turbina en 2 etapas entre ellas. Es decir, en vez de obtener todo el trabajo en una sola etapa de turbina, lo dividimos en 2 etapas. Hacemos una primera expansión en una turbina que llamamos de alta presión. Después sale el fluido ya con menos energía, más cercano a transformarse en líquido, y lo volvemos a llevar a la caldera.
y lo volvemos a dar calor. Y de esa manera damos energía de manera que quede como vapor sobrecalentado, sin nada de humedad, y vaya a una segunda expansión, una etapa que le llamamos turbina de baja presión. Entonces aquí obtenemos de nuevo trabajo y continuamos con el ciclo a realizar. Entonces tendremos este diagrama. De esta manera nos quedará el ciclo Rankine con recalentamiento. Al hacer esto, hacemos que mejore la eficiencia en un 4 a 5%. Bueno, aplicación del ciclo Rankine en una planta termoeléctrica. Como todos sabemos, el ciclo Rankine tiene 4 procesos. Es la caldera, pasa a la turbina, luego se pasa a un condensador, luego una bomba para repetir el mismo proceso. Como podemos apreciar en este mapa, podemos ver el ciclo completo, pero vamos a ver cómo se aplica a una empresa, paso por paso. Bueno, primero hablaremos de la caldera industrial. La caldera industrial está alimentada por un combustible de gas natural o combustóleo, el cual permite que esté encendida siempre. Luego, este usa un fluido que es el agua. También pueden ser otros fluidos con propiedades muy parecidas al agua, el cual cuando llega a los 500 grados centígrados, este se transforma en vapor y pasa por toberas hasta llegar a la turbina de vapor, la cual hace que esta genere trabajo girando sus ejes para que así pueda generar energía eléctrica a través de un motor de un generador eléctrico. Luego, acabando este proceso, la mezcla sale en estado líquido y vapor hacia el condensador, para que ésta pase de estado gaseoso a estado líquido. Esta transfiere calor hacia los lagos, pueden ser lagos, ríos o la misma atmósfera, transformando el líquido de mezcla en un líquido saturado, todo siempre a una presión constante. Luego de esto pasamos a la bomba de agua para que ésta, a través del trabajo, pueda botar el agua a temperaturas muy frías hacia la caldera industrial y así poder repetir el proceso. Dificultades principales al momento de construir una planta termoeléctrica. Lo primero es que la caldera industrial sea lo suficientemente resistente a altas temperaturas y altas presiones, ya que si no es así, se puede tener consecuencias catastróficas. Lo siguiente sería que el vapor sea lo suficientemente seco de que las partículas de agua podrían acortar el tiempo de vida de las máquinas. Luego la refrigeración constante al condensador, para que así el vapor pueda llegar hacia la atmósfera. Como podemos ver, el ciclo Rankine nos permite generar energía como la luz para alimentar pueblos y ciudades. Y también el ciclo Rankine se usa en una central nuclear, generando el vapor a través de las turbinas y se realiza regeneración adicionando bombas al ciclo, que son las verdecitas que están.